Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante el perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadece. Bueno, el domingo pasado nos estuvimos viendo el evangelismo, si ustedes han leído, vimos los orígenes, vimos de la descendida de segundo proyecto, todo eso ya lo vimos. Y ahora vamos a continuar con el contenido 1 que dice Eric, pero que lo voy a explicar así. Miren, estamos viendo qué es lo que es la divinización de María. Entonces, este es un estudio de como iglesia de Cristo que debemos saber. No es para atacar, no es para atacar. Mire, por eso yo puse ahí sin animadversión contra mis amigos católicos, yo tengo muchos amigos, sino es para explicarles, para que ustedes sepan explicarles bíblicamente dónde lo pueden después de enseñar. No es para refutar, ni para pelear, ni para debatir, es para que ustedes sepan con qué texto van a contestar. Por eso estamos estudiando eso. Hay unos que dicen, no, ¿por qué predican los testigos de Jehová? Pues sí tenemos que saber, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos confunden la deidad. La deidad, eso es lo que está bien enlazado. Este tema de porque no supieron los apóstoles del siglo III, no supieron cómo entender la deidad de Jesucristo. La deidad, recuerden que es Cristo es hombre, Cristo es Dios. Entonces ahí quieren divinizar a María. Les voy a explicar lo que es posteriormente. ¿Cuál es el mayor del asunto de lo que opinan los amigos católicos? Yo tengo muchos amigos, por eso le puse decir animadversión. Animadversión quiere decir científica, porque es para enseñar. Entonces, es más para explicarles y para poder ustedes que defiendan la verdad. Entonces, estos puntos, por ejemplo, todos los puntos que dice ella, los expliqué brevemente. Esos son los conceptos que ellos tienen. Madre de Dios. Vamos a explicar el por qué no. Virgen perpetua, inmaculada concepción, asunción corporal, mediadora de la verdad y coherencia. Esos son los puntos y el libro pasado, libro las palabras Pedro y Cristo locos. En el contenido 2 del libro, ahí viene un mecanismo que ya expliqué en el pasado. Y lo vamos a repetir para que se nos quede. Pero lo más importante, hermanos, aquí es la explicación de la realidad. Que nosotros, como miembros del Cristo de Cristo, debemos saber bien esos conceptos. Entonces, eso es el que va a consistir. Entonces, miren, este contenido 1, vamos a ver por qué estudiar acerca de María. ¿Por qué estudiar acerca de María? Van a decir, hermano, ¿para qué está hablando de esos temas? Bueno, nosotros somos de la Iglesia de Cristo. Miren, sabemos que la mandatría es la doctrina más fuerte de la denominación más grande del mundo, que es la Iglesia Católica.
Entonces, la Biblia dice la veneración excesiva, o es una veneración excesiva, o una adoración idolátrica. Adoración idolátrica quiere decir latría. Los que fueron católicos saben bien esto, latría. Quiere decir adoración idolátrica que también tiene a la que se le atribuyen virtudes sobrenaturales. Eso es lo que tiene que ser una idolatría, y es una doctrina de ellos, que se basan en todos los fundamentos que estamos viendo ahorita en la primera diapositiva. Y luego vamos a ver qué deben tener los miembros de la Iglesia de Cristo de las Misas hacia María, la Madre de Jesús. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿La vamos a condenar? No. Vamos a ver el consejo que dio María y que no sigue ni nosotros mismos, menos el clero romano. ¿Cuál consejo dio María? Un mandamiento. Y se dio en las bodas de Caná de Jesús. Ahorita vamos a ver. Entonces vamos a entrar, miren, hacer referencia a María como la Madre de Dios. Si la hacemos Madre de Dios, vamos a malentender la naturaleza de la deidad y aplicar mal la Escritura. Por eso les digo que ese tema está relacionado con la deidad de Jesucristo. Él viene explicado ahí como la que hemos tenido que. Ok, vamos adelante. Miren, vamos a ver por qué estudiar acerca de María. ¿Por qué vamos a estudiar acerca de María? Pues el hermano ya se está metiendo en eso. Y si yo tengo amigos católicos, ya me van a venir, ¿no, hermanos? Estamos más, aquí nos voy a ayudar para debatir, más para entender como miembros. Además, este es un estudio, y aquí somos miembros de la Iglesia de Cristo, y hay que edificarnos. Entonces, ¿por qué estudiar acerca de María? ¿Por qué? Vamos a ver. Dice, hay muchas enseñanzas falsas respecto a María, promulgada y promovida por el catolicismo. Hay muchas enseñanzas como los otros conceptos que vimos en la primera diapositiva. Dice bien, esos conceptos. Pero, acuérdense que aquí tuvimos dos hermanos jóvenes predicadores, varones predicadores. El último fue Horacio, el anterior fue Cristian, y los dos han coincidido. Cristian y, pues a veces, hablando de la piedad, es más, el hermano Javier también, yo, el papá de Javier, hablando de la piedad, a veces no somos unidos, por ejemplo, los hermanos Tom y yo, en cuestiones de opinión, similares, ¿sí? Pero, Cristian, lo que sí hay que estar unidos es en la sana doctrina. Luego vino el hermano Paso, que aquí ustedes deben entender, que digo, que es la sana doctrina. El puro evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el efecto que tiene la sana doctrina? La sana doctrina, digo el hermano Horacio, dice la Biblia, es respetar las falsas doctrinas. Y todas las falsas doctrinas son esas que estamos ahorita viendo. Entonces, y yo no hago con eso, y así dice la Biblia. Dice, si esperamos agradar a Dios, debemos creer y practicar solo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Entonces debemos practicar y creer solo la verdad. Fíjense bien, y el otro punto es, como miembros de la Iglesia de Cristo de Migras, debemos saber cuáles enseñanzas falsas existen respecto a María. ¿Y cómo contestarlas? Sabemos cómo contestarlas. Por eso hay que estudiar acerca de María. Si ustedes me dicen, no, ¿para qué vemos ese tema? Entonces, ¿cómo vas a explicarle que María no es la Madre de Dios? ¿Cómo lo vas a explicar? Entonces, ese es el asunto. Por eso estamos en este estudio. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar? Debemos saber. Entonces, necesitamos estar siempre preparados para defender la verdad. Siempre debemos estar preparados para defender la verdad. Por eso la Iglesia de Cristo, la misma, debe ser como la de Berea. Tiene que escudriñar, como dice el hermano Jesús cada vez que pasa. Debemos escudriñar, no entienden lo que dice. Aquí contesto con eso. ¿Ok? Entonces, dice, no hay que olvidar que la sana doctrina tiene el poder de contrarrestar la falsa doctrina. El hermano Horacio lo dijo.
Luego dice, practicar la falsa doctrina es desviarse del evangelio puro de Jesucristo. Entonces, eso tenemos que seguir. Entonces, de acuerdo a los textos, nomás nos vamos a ver aquí, cómo nos amparamos para decir que nosotros debemos creer y practicar solo la verdad. Ahí está Juan 17, dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la verdad que es la palabra. ¿Están de acuerdo? Y luego, en estos 32, hay que seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles. Miren, la doctrina lo que explicó el hermano Horacio, la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, es el Evangelio, es desde Apocalipsis hasta, desde Mateo hasta Apocalipsis. O sea, la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, es la sana doctrina, y es el Evangelio. Por eso hay que perseverar, es lo que estamos haciendo. Entonces, primero de Pedro 4:11, y eso es muy importante. Ustedes, fundadores y hermanos, en especial que les quiero decir lo que ellos creen, según ellos. Por ejemplo, los artículos que no están en la Biblia, vamos a decir, nosotros, un ejemplo clásico, el organigrama y los oficios que hay aquí en los miembros de la Iglesia de Cristo son ancianos, diáconos, predicadores, maestros, maestras, miembros. En ninguna parte se dice. Entonces, ese concepto, ya no tiene ningún líder, es el que deja atrás a los demás, es el que gana. Y el apóstol Pablo, como en la seguridad de aquel tiempo, dice el apóstol Pablo que hay que darle la mano para llegar todos juntos a la meta, no como líder. Entonces, no por eso ustedes me dicen, primero de Pedro 4:1, dice, si tú vas a habla conforme a la palabra de Dios. Si está escrito ahí que la organización y los oficios que existen en la Iglesia de Cristo son los que acabo de mencionar, no tienes por qué mencionar yo soy líder de los jóvenes, yo soy líder de esto, no estamos en un sindicato. Entonces, por eso, primero de Pedro 11, ustedes tengan una memoria y con eso resultan o enseñan la verdad. Entonces, el otro es, segundo de Pedro 9, dice, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Por ejemplo, ellos nos dan en los conceptos que estamos viendo de María Madre de Dios, que María es la Señora Cielo, etc. Pues esos ya se desvían de la doctrina, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento habla de eso, y es lo que estamos en este estudio analizando. Y es bien, ahora vamos a ver los otros temas. Aquí la iglesia de Cristo debe ser como la idea. Necesitamos estar siempre preparados para defender la verdad y aprender la verdad. Es la sana doctrina, es el Evangelio puro de Jesucristo. Y para cómo nos amparamos, hasta el texto dice, estar siempre preparados para presentar la defensa, ¿cómo? Con mansedumbre. No vamos a pelear, no vamos a debatir, no vamos a disputar, vamos a hacerlo con mansedumbre para poder y reverencia ante todo el que vos te mande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, con mansedumbre. No quiere decir que nos vamos a poner, nos vamos a golpear, a chocar con ellos. Vamos a enseñarles lo que dicen lo que dice el texto, lo que dice la palabra. Si no, siempre se van a quedar así. En una parte me dijeron, no, eso se dice como hasta los 7 meses. Tú cuando predicas, tú nomás di, por ejemplo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. No digas lo que sigue. Y el que no creyere será condenado. Hay partes que se van. No, hermanos, hay que leer todo el texto completo, todo el evangelio, todo el consejo de Dios. No es para creer. Entonces, segundo, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Ese es el punto. O sea, nosotros podemos tener mucho conocimiento y lo podemos hablar verbalmente, pero hay que ser aptos. Los ancianos, si es que hay, deben ser aptos, los aptos también deben mejorar lo que podamos. Entonces, ese es el punto. El otro es, Judas 1:30, se les habla, que contentáis ardientemente por la fe. Ustedes dicen donde dice fe, la fe quiere decir el Evangelio puro de Jesucristo. Fe, y se refiere a eso. Que contentáis ardientemente por la fe
Luego fíjense lo que dice, que hace una vez está a los santos. Fíjense en ese punto, hermano, una vez. El Evangelio puede dar una vez. Y eso es lo que está diciendo. Ya se cerró el camino sagrado. Ya llegaron el Apocalipsis y lo dice. ¿Y por qué quitarle y por qué meterle? Todas esas doctrinas apóstatas que surgieron en el clero romano empezaron después de que murió el apóstol Juan. Empezaron metiendo el agua bendita, puras opiniones de ellos. ¿Y cómo lo hacían, hermanos? Lo hacían por medio de concilios. El concilio de Nicea primero, luego el de Éfeso, luego los siguientes, hasta allá el Vaticano II, los que hay. En esos concilios, les repito, ellos se ponen de acuerdo. Y son opiniones humanas. Y ya se cerró el cargo sagrado, ya no tienen por qué meterle y quitarle. Por eso nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo y de las Mitas, nos basamos en más lo que dice el Nuevo Testamento, no le agregamos. Por eso ese texto, pónganse de memoria, Judas 1:3, está diciendo, una vez dada la santa. Entonces, eso es lo que tenemos que estar viendo. Bien, ¿qué actitud deben tener los cristianos hacia María y la Madre de Jesús? Aquí yo entendí lo que la Biblia y hice este pedacito. O sea, le agregué un pedacito. ¿Qué actitud como miembros? No la vamos a condenar ni nada de eso. No la estamos condenando. Entonces, fíjense lo que estamos viendo. Esta lo voy a explicar. Dice, la pregunta que nos debemos hacer, miembros de la Iglesia de Cristo de las Mitas, debemos adorar y adorar a María. Debemos adorar y adorar a María. Una cosa, hermanos, es honra a tu padre y a tu madre. Y bien, no digo todo, hermanos, que los padres hayan sido malos con los hijos. Es un mandamiento que el hijo tiene que honrarlo. No importa, porque no, se portó muy mal. Ese es un mandamiento. Honra. Entonces, a María, no ya no es un niño, porque ya no es un niño. A María la debemos honrar como una madre ejemplar, que todos debemos seguir para un simple. Ahorita voy a explicar. ¿Sí? Debemos orar a María como mediadora y corredora de la humanidad. Esto es lo que vamos a ir repasando. Mediadora, intercesora, corredora, abogada, las demás a Jesucristo. Ok. Entonces, esto ya lo dije en el muy pasado, que como toda persona, María nació sin la contaminación de ningún pecado original. Si tiene 18 20, los niños nacen, otra vez aquí, los niños nacen con el pecado original. Hay que explicar cuál es el pecado original, que dicen que de Adán se hereda todo. Entonces, por eso los metodistas, por eso la Iglesia Católica los bautiza de niños, porque hay pecado. Pero entonces lo que dice, oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, ¿qué va a creer un niño recién así? ¿Qué va a confesar? Entonces, bíblicamente está mal. Entonces, ese es el punto, hermano. Entonces, el otro es, como toda persona, aparte de Jesucristo, María no estuvo cerca del pecado y sus consecuencias. Estamos viendo que por eso ella dice que es inmaculada, que no tuvo pecado. Luego, nosotros como toda persona aparte de Jesucristo, María necesitó un Salvador. Porque ella dice que es sierva. Ahorita lo vamos a ver. Sí, necesitó un Salvador. Entonces, ¿cómo puede ver la madre de Dios? Estos hechos bíblicos no minimizan la importancia del dolor de María en el cumplimiento del plan divino de salvar al hombre. O sea que no lo vamos a despreciar a ella. Dice, vamos a seguirle porque sí. Bien, fíjense bien. El consejo que dio María y que no sigue el pueblo romano. Fíjense qué consejo. Acuérdense que yo voy a vivir la boda de Caná. Jesús y sus primeros discípulos fueron invitados junto con María ahí en Caná de Galilea a una boda. Probablemente María era amiga de la pariente del Señor de matrimonio.
Entonces, acuérdense que ella les expliqué lo mismo, que Jesús convirtió un vino nuevo en agua. Pero Jesús no tenía nada que ver ahí con hacer el trabajo de nada, sino que había ayudantes de los banquetes. Entonces María dice, su madre en cuanto chico dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Ese es un mandamiento, hacer todo lo que os dijere. Hacer todo lo que os dijere. María le dijo a los sirvientes. Jesús no tenía nada que ver, pero le dio la orden a ellos que hicieran todo lo que Jesús dijo. Pero fíjense bien, entonces, la gente católica señala que, ¿por qué lo dice de Cristo en las místicas? No lo vamos a la madre de Jesús. ¿Por qué? Entonces, les contestamos que ellos no obedecen el único mandamiento que ella dio, que está en Juan 5. ¿Para dónde nos hacemos? Dice, su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que os dijere. Vamos a desglosar cada palabrita para ver cómo lo aplicamos aquí en las vidas. Dice bien, y eso es lo que ellos dicen, creen. ¿Por qué no creemos nosotros en eso? Ya pensamos, madre de Dios, entonces, ¿por qué? Esto es lo que estamos analizando. Y más tarde, eso lo expliqué el tiempo pasado. Si quieren, lo puedo repetir, porque es lo malo de Dios. Todos son dogmas de la Iglesia Católica. Madre de Dios es un dogma. Y habla de Juan 2:1, que en Caná de Galilea estaba la madre de Jesús. Ahí dice, madre de, no dice de Dios. En ese texto, ¿quién se llama? Dice, madre de Jesús. Juan 2:1, con eso ustedes quieren enseñar. ¿Ves? Y ahí dice, María no se hizo divina. Ya les expliqué el significado. No se hizo divina o concebir al Hijo de Dios. El otro punto, virgen perpetua, es en primera de Corintios 7:2. Virgen perpetua, dice ahí. O sea que ella tuvo más hijos y como quieran aproxar una virgen perpetua. Y en cambio, en la pluma del apóstol Pablo dice en primera de Corintios 7:2, que el hombre tenga a su mujer y la mujer a su marido. O sea que no tiene por qué permanecer virgen, así lo está diciendo el apóstol. Después lo vamos a desglosar. Bien. Y el otro, Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción? Que no tiene pecado. Y Inmaculada, ¿qué quiere decir? Inmaculada, que no tiene pecado. Entonces dice, todos pecaron, hermanos. Con eso les puse un síntesis, hermanos. Lo vamos a usar para que ustedes rápidamente sepan el texto. Es un estudio. Ustedes tienen que saber el texto. Si no saben el texto, lo van a conocer ustedes. Van a convencer, porque son un libro todos ellos. Y hay muchos varones que no son sacerdotes, pero que tienen así el estilo mío para contrarrestar los protestantes. Ellos creen que somos protestantes, no somos protestantes. Somos ni católicos ni protestantes, tampoco judíos. Somos solamente cristianos. ¿Sí? Entonces, pero ellos nos pueden lograr ahí y tienen muchas maneras en cómo van a manejar ese asunto. Eso se llama silogismo, al rato se los explico. Porque miren, ellos dicen, María es la madre de Dios. Y hagan cuenta que estamos un protestante. ¿María es la madre de Dios? Sí. Bueno, ¿Jesús es Dios? Sí. Entonces, Jesús es Dios. Si María es la madre de Jesús, entonces es también la madre de Dios. Eso es simbolismo, eso es silogismo. Agarran dos preguntas que concluyen. Pero es muy sencillo. O sea que no es correcto eso, porque no analizan texto. Ellos usan ese medio. Y así te confunden. Entonces dicen, sí, cierto. Entonces ya los confundieron. Y ahí tienen, a mi hermano, ven 50 gentes, ahí ven miles. Entonces, ganan en la discusión del evangelio. Entonces, ese es el punto. Bueno, y ya no me más. Después esa Inmaculada Concepción. Para empezar, es un mendigo. Ahí porque dice el Papa es el marido. ¿Qué dijimos ahorita? Que ya el cambio se cerró. Ya no tiene nada por qué meter en el legal, que se me apareció la Biblia.
Entonces, eso lo hicieron el 8 de diciembre de 1854. No, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque eso era lo que les convenía a ellos, que tenían toda la ley, toda la gente. Hicieron ese punto. Solo Jesús no pronunció pecado en el texto. Ahora la otra, después, vieron muchos en 1854 tuvieron que forzar. Oh, pues entonces tenemos que preguntar hasta cielo. Le hicieron la asunción corporal. Asunción no es lo mismo que ascensión. La ascensión de Jesús es otra cosa. Asunción, así dicen ellos, es un dogma. Y ellos dicen, no, pues ya lo vamos a poner al cielo. Entonces, para empezar, algo que recién tienen que tocar de la Biblia, todo lo que dice Tesalonicenses, todo lo que escribió Pablo y lo que escribió el médico de Lucas. El médico de Lucas en el capítulo 16 está hablando Dios que hay Hades. Ya les expliqué eso del explico el Hades es el punto intermedio antes de que venga Jesucristo, donde están los espíritus. Y la tierra es donde mueren los cadáveres, donde mueren. Entonces, todavía no hay Cristo, todavía no hay Jesús, no hay Cristo. Ellos ya están pasando el juicio, están pasando lo que viene Jesús, ya nos están mandando al cielo. Entonces no puede ser una contradicción para empezar. Ya mediadora y abogada están diciendo que es la mediadora y abogada, pues que Jesucristo es el único. Bueno, entonces continúo. Pero me quiero llegar a hacer esto. Trabajé con usted la vez pasada que tengo una amiga que es muy católica y ella es experta en mencionar. Yo le voy a pedir a mamita María por ti. O vamos a hacer oración para que mamita María, antes de mamá salir, o que mamita María, o sea, ya dejando de mencionar a Dios y ya se refiere a ella como mamá. No, pues es lo que te digo. Está muy fuerte esa es la doctrina más fuerte de ellos. Y en lo que se basa. No les toques ese punto, por eso yo digo que los que quieren apoyarlo, pues entonces están haciendo al lado de ellos. Entonces no hay que ver qué dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. ¿Sí? Mira, dice, ya les dije que ella no puede hacer todo lo que os dije. Ya les dije, María les incluye de esta manera, indicando que esperaba la intervención de Jesús. María estaba vigilando, estaba checando, se les acabó el vino. Y pues ahora hazle convierte de dónde lo traen, no tenían dónde. Entonces, pero no vean que María dijo eso. También Moisés dice en Hechos 3:22 al 23, dijo la misma cosa. O sea, ordenó, Moisés ordenó. Dice, a él oiréis. ¿A quién se refería? Dijo, a él oiréis. En todas las cosas que os hable, todo lo que hable Jesús a él lo diré. Por eso María dice, hacer todo lo que os dije. ¿Ves? Entonces, ese es el punto, ¿no? Sobre todo, y también el Padre, Dios Padre dijo, a él oí en Mateo 17:5, ahí tiene el texto. No nomás María dijo eso, lo dijo Moisés, y lo dijo el Padre Dios, o sea, está, para que vean. Entonces, hermanos, qué buen consejo dio la madre de Jesús. Y qué bueno si todo el mundo aceptara su consejo, inclusive nosotros también. Nosotros no hacemos todo lo que le digan, todo lo que le digan. Dice, si queremos sus favores, debemos obedecer sus órdenes. Cada palabra de María tuvo importancia y contiene una lección para nosotros. Estamos analizando lo que dijo María, porque la debemos imitar en su qué. En su ejemplo, como madre espiritual, ¿sí? Pero no como la debemos adorar, no la debemos divinizar, porque ya les dije, divinizar a María es poner a ella como la madre de Dios, y ya les expliqué un término que ellos la casan con el Espíritu Santo, etc. Entonces, ahí voy a desglosar hacer todo lo que os dije. Dice bien. Vamos a analizar primeramente hacer. Los que han caído bajo la influencia del calvinismo enseñan que el hombre obtiene la salvación por medio de la fe sola y por eso no quieren saber nada de hacer. El consejo de María es bueno, hacer
lo que Jesús manda. ¿Quién es Calvino? Juan Calvino, en el siglo XV, fue el padre de todas las sectas protestantes. Ese hombre, acuérdense, después lo vemos, tiene 5 puntos: la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos quiere decir, según Dios, si ya eres salvo, tú ya no vas a traer de la gracia, vas a seguir hasta que venga Jesús y eres santo. ¿Y cómo vas a ser santo según ellos? Por la fe sola, nomás con que creas. Ellos no tienen que oír, nomás con que creas, ni que te bautices, ni que confieses, ni que te arrepientes, ni que te bautices, lo pasan por un lado. Ellos no dicen, tú más crees, hermano, y hacen la declaración del pecado, ya eres salvo. Por eso dicen, piensa bien, la perseverancia de los santos. Por eso tienes mucha gente, porque ahí está bien fácil. Por ejemplo, tú vas a ir en la mañana, adoras a Dios, según Él, y a la tarde puedes ir a aprovechar lo que tú quieras. Al cabo, tú ya no caes en la gracia. Esa es la perseverancia de los santos. Las otras puntos del camino, los otros análisis, no es para que se le prenda. Es la perseverancia de los santos, es la tesora, es de los calvinistas, todas las iglesias no espirituales, como la metodista, la bautista, etc. Entonces, ahí está. Entonces hay que hacer todo lo que yo dije. Él dice, cumpla los 5 pasos de salvación, pero si nomás haces uno, ya no estás haciendo lo que él dice. Diga cómo está, cómo implica lo que dijo María a lo que está diciendo Jesús y a lo que estamos diciendo que es ¿sí? Entonces, todo. Ahora vamos a analizar la palabra todo. Dice, hacer todo lo que quiere, está subrayando la palabra todo. Dice, los discípulos de Cristo, que somos nosotros, no deben escoger ciertas partes de la enseñanza de Jesús para obedecerlas y negar la que no les convenga. La obediencia parcial. Dice que obediencia parcial no es obediencia, sino desobediencia. A lo mejor aquí hay una hermana que no estaba casada, no sé si estaba casada, y nomás, no, yo no mato mi culo. ¿Por qué no mato mi culo? Haces todo lo que tú quieres. Entonces, ahora no, yo quiero meter aquí una cuestión de los dones, para cantar. Eso no. O sea, no, hay que hacer todo lo que Él diga, todo lo que Jesús diga. Y es una obediencia total, no parcial. Obediencia total. Así es el punto. Ahora, no lo que nos convenga. Ahora, lo que no algo semejante. No, mira, no algo semejante. No, la galleta no tiene sal de madera. Sin levadura. No, pues hay un pancito. Así comen la cena. No, dale poca. Ahí dice, no, algo semejante. Lo que ellos dicen que no sea algo semejante. ¿Están agarrando? No, por ahí, diga. Entonces, dice, en eso, todo lo que vos quieres, este análisis está apropiado para estar. Dice, y no decir, no, pues el Espíritu de lo que Él dice, etc. No nos dice, ahí está. No nos toca sustituir lo que Jesús enseña por lo que opinemos o por lo que los hombres enseñan. Los hombres están enseñando que María es madre de Dios. Y ahí están, ya están tocando con lo que dijo María. Entonces nosotros, yo tengo un amigo que ayer me acuerdo que tomamos café y él es el primer lugar de la mayoría, pero tenemos ahí comunicación. Y digo, no, pues ustedes no María. Y a él le dije, ¿qué es eso? Y dije, ¿por qué no hacen lo que dice Jesús? A ver, hay que entender que la forma en que Dios hizo para que no se perdiera el mundo y mandara a alguien, porque al final de cuentas nadie podía cumplir la ley. Entonces, para no perderse,
Dios se mostró de muchas formas. En una de ellas de las artes, y lo que hizo en esta ocasión es decir, bueno, ahora lo voy a poner con carne, con cuerpo, pero el cuerpo no salva, sino la palabra del Señor. Es verdad que los católicos no entienden. Sí, mira, al final de cuentas vamos a concluir. Ellos dicen, confunden la realidad. Dicen, mire, ellos se basan en la realidad de Cristo, se basan en todos los símbolos de señores, todos los babilonios, todas las diosas de ellos y todo eso. Las diosas de ellos, las diosas carteras, tarot, todas esas, tienen hijos, esposos, todos son divinos. Entonces, la iglesia del Imperio Romano, ahí es donde está el error, la realidad. La hacen como si fuera una cosa literal que lo que está diciendo. Literal quiere decir, oh, pues si ella también es Dios. O sea, están confundiendo la realidad de forma literal. Pero así no se maneja la realidad. Por eso les voy a explicar ahorita, ya les expliqué con el pasado. Dios Padre, los Hijos, Dios Espíritu Santo, las personas en un mundo, etcétera, ¿verdad? Y que la realidad es la cualidad de poseer los atributos divinos. Divinos, eso quiere decir deidad, ¿sí? Que los protestantes no tienen deidad. Bueno, ya me sale también, pero no para explicarle esto, tiene razón, pero que ahí proviene esto que le acabo de decir. Ok, entonces estamos con lo que ya lo expliqué. Punto número 4, dice bien, bueno, este pueblo del lado del honor de nuestro corazón está lejos de mí, pues en la nueva, ahí está clarito. Bien, en cuanto a la enseñanza de Jesús, el pronombre que es un pronombre, os y él, es un pronombre, abarca todo el mundo. Cuando dice, hacer todo lo que os y él, os se refiere a todo el mundo debe hacer lo que él dice, lo que Jesús dice. Con eso, todo lo que Jesús dice. Jesús dice que María va a ser inmaculada, pues no lo hagas. Con ese análisis, es un análisis. Entonces ahora dice, la palabra digiere, ¿qué estamos viendo? Dice, Cristo nos ha hablado para revelarnos su voluntad. En el Nuevo Testamento es su palabra. Lo que no ha dicho no tiene autoridad. Él no ha dicho que María iba a ascender al cielo, entonces se contradice porque dice, para que asciendan al cielo es el único que está en el cielo es el que descendió, Jesucristo. El único que está en el cielo es el que descendió del cielo, Jesucristo. Repito, Juan 3:13. Con ese texto de Ana Rafael apenas lo viene enseñe, no penetre, enseñe. Entonces, en el cielo nomás está Cristo, Dios y los ángeles. Nadie ha ido al cielo, todos están en el aire, Moisés, Abraham, el hermano Miguel, el papá, todos están en el aire, en el espíritu, ya sea en el departamento o en otro, en el Tártaro o en el paraíso, y están esperando que venga Cristo para resucitar. Ok, entonces, algo semejante a lo que él dicho, lo que él dijo no tiene autoridad, ya entendimos. Dice, Cristo nos ha dado para revelarnos su voluntad, el Nuevo Testamento, su palabra, lo que no ha dicho no tiene autoridad. Algo semejante a lo que él dijo no tiene autoridad, porque Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Repito, estamos en la dispensación cristiana. Ahorita Dios nos habla, no a través de una persona que Dios me habló a mí, no. Dios nos habla en la dispensación cristiana a través de su Hijo Jesucristo únicamente. En la mosaica le hablaba a través de los profetas. Así era, pero ahora ya no. Entonces, si él está haciendo algo, lo que él diga únicamente. Entonces, Cristo habla a todos, da instrucciones para todos, en cuanto al plan de salvación, en cuanto a si María es madre de Dios, si es inmaculada o no. Esas instrucciones como dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos,
Ellos influyen en todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Y ahí están los textos. No me voy a meter porque ahí es lo que usted lo puede leer. Entonces, para poder avanzar un poquito más, porque ya se me va a miren, las doctrinas que han evolucionado dentro del catolicismo, mucho después del primer siglo, eso se evolucionó bien. Gracias a que en el siglo segundo, tercero, empezaron esas doctrinas. ¿Por qué? Porque la gente de ese tiempo que andaba en la iglesia apóstata allá, pues había muchos paganos, y los paganos tenían los bienes de descendían sus ídolos. Y para tener más gente, entonces ellos les pusieron a María como madre de Jesús. Igualita, que Semíramis, ya se los expliqué de nuevo, Semíramis tenía a su hijo Tamuz en brazos, dándole texto. Igualmente hicieron, o sea, las vírgenes babilónicas mutaron a María, madre de Jesús, a María, y le dijeron que era madre de Dios. Es la misma. Y todas las vírgenes que vean ustedes son iguales, descienden de Babilonia. Entonces, Babilonia está comunidad, pues donde está el viejo vírgenes siempre. Entonces, esas doctrinas se han evolucionado dentro del catolicismo. Le pongo mucho después del primer siglo, que dice que ya eso ya no lo dijo, ya no está en el Nuevo Testamento, está agregado, eso no vale, para empezar. Luego, como la marilatría, la virginidad perpetua, etcétera, lo que les estoy explicando. El Nuevo Testamento guarda completo silencio. No dice nada de eso. Si no chequen. Ahora dice, la vida de María está llena de lecciones bíblicas para nosotros. Características de María que debemos imitar. Dice bien, su pureza y virtuosidad. Mujeres, esto para que den clase. Vamos. Su pureza y virtuosidad. Dice Lucas 1:17, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Por qué estoy hablando de pureza? Porque en aquel tiempo, y ahorita también debería ser una virgen de pureza, ¿verdad? Virgen de pureza, y María mucho. Ahorita ya no, porque ya veo que esta virgen, ahorita ya se llama igualdad de sexo. Ahorita ya no lo conocen y ven cualquier programa de televisión muy normal, ahí te confunden, te acercan los homosexualismo, y entonces moran en la Biblia todo lo que dijo Pablo, pero y lo dan por hecho, ya está el presidente, es que es adventista según él. Entonces, vamos a ver su pureza y virtuosidad. Dice bien, su fe humilde. Ustedes han sacado hermanas, en Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, era bien la sierva del Señor, dice sierva. Entonces, ¿cómo va a ser la madre de Dios si es una sierva? Si es sierva, ¿por qué le dice la luz? Entonces, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ya está diciendo ella, por eso es humilde, María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice bien, y el ángel se fue a su presencia. Ahora, Lucas 1:48 dice, porque ha tirado la bajeza de su sierva, pues sea aquí desde ahora en adelante bienaventurada todas las generaciones. Dice bajeza. Entonces la tabla se está haciendo humilde. Todas las generaciones. Ahora, voy a ver eso muy usado, pero no porque diga todas las generaciones y porque diga bendita. Dicen, no, pues ahí está, y ahí se toman los de la secta católica. No, pues ahí dice. Pues no, hermano, fíjense bien. A Moisés también se está diciendo, a Melquisedec está diciendo Abraham bendito. Hay muchos pasajes en que también se repite ese de que va a ser bendito y todos esos puntos. Melquisedec, Abraham, parece que también. Hermano, esta guerra a veces confunde la palabra bienaventuranza. Y ahí es donde dice acá, bienaventurada. Bienaventurados somos todos los que creemos en el Señor. Sí, ese es lo importante. Bienaventurados los que creen en el Señor. Todos somos bienaventurados.
nada más María, que dice bien, no hagan eso así lo hacen de ellos, y confunden a todo el mundo y usted cree, para entenderle, le hacen caso a lo que voy a leer, porque para ellos es así, no es el son infalibles. Ok, entonces, fíjate, ya dijimos su pureza y virtuosidad. Segundo, su fe humilde. Tercero, su verdadera y atenta y paciente sumisión al Señor. Ahorita discutíamos la sumisión, ¿verdad? La sumisión de la mujer no quiere decir que la vas a tener en el mundo. Eso no es, hay que tratarla como vasos frágiles. El hombre no puede someterla. Entonces, dice su verdadera y paciente sumisión al Señor. Fíjese lo que dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Eso está hablando de Isabel, la mamá de Juan, prima de Jesús. Ella dice, ¿por qué se me concede un honor, exacto. Entonces, y cuando dice el Señor se refiere a Jesús. Entonces, ahora, y el otro que estábamos discutiendo de la función, es función, dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, pero también el hombre debe respetarla como más otra que no puse el texto. Bien importante, bien importante eso, para que los hombres lo conocemos así. Entonces, el punto, el cual su disposición le hará exaltar al Señor. Ella siempre estaba alabando y exaltando al Señor. Fíjese lo que dice. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella fuera la madre de Dios, entonces él no era su Salvador. Entonces, porque Jesucristo es Dios. Entonces, porque han tirado la bajeza de su sierva, pero sea aquí el varón de la verdad, bien alimentada toda la excelencia. Ok, voy por terminando. Dice, su actitud de guardar las cosas celestiales, aunque no las entendía, bien. Ahorita tendremos la explicación de lo que es la verdad a otros niños. O sea, a lo mejor algunos hermanitos no lo entiendan, pero no importa, obedezcan. A veces no entendemos, pero no importa. Así María ya no entendía, estaba confusa cuando el ángel le escogió. Entró la duda, si ella fuera divina, no tenía por qué tener duda. Hombre, ¿qué va a decir José? Me van a matar a mi edades. ¿Qué va a decir José? Entonces, ese es el punto. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Ves? Entonces, o sea, ella siempre tenía en su corazón todas las cosas. Ahí está el río, parece que cuando Jesús andaba, tenía 12 años, ¿verdad? Como que andaba con los primeros allí estudiando, se les perdió. Entonces ella cantaba todo, como cualquier madre, acuérdense de madres, las madres más que los varones, esposos, las madres defienden, siempre defienden a las madres. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chico, pues yo, como cualquier muchacho, mi madre se peleaba, y yo me daba el ordenado de una mujer, si mi mamá fuera, a pelearse. O sea, las madres así defienden. Entonces, eso, si no, a ver, de los que están aquí, las madres siempre salen del hijo, defenderlo. El padre también de ellos. ¿Sí están de acuerdo? Así era María, estaba buscando a Jesús. Entonces, por eso es importante que las hermanas, la madre, esa es la humildad divina, y también se sometía a defender a Dios y guardaba todas las cosas celestiales. Todo lo que es celestial hay que guardarlo, aunque no lo entendamos. Aunque no entendamos cómo vamos a ser transformados cuando venga Cristo, etc. Entonces, yo se lo voy a explicar porque no me exigieron. Fíjense, ya que vamos a terminar. Ahora, ya respeto a ella como aplica en las mitas. ¿Cómo debemos entender ese término para terminar este capítulo? Respeto a María, siempre lo que digamos de ella, debemos decir conforme a la palabra de Dios, en Pedro 4:11. Si tú hablas conforme a la palabra de Dios. Otras versiones dicen a los oráculos, pero no conviene, porque ya te metemos con la tierra y los doctores. Estaba ahí lo muy claro. Puede ser la palabra, conforme a la palabra de Dios. Los títulos que vienen, que responden, nada de eso. Aquí todos tenemos los oficios,
que están analizadas en el Nuevo Testamento. Ahora dice, no vayamos más allá de lo que está escrito. No, pues es que dice que la madre de Dios dice que está en el cielo. No. Ahí te dice Apocalipsis, no le agregues ni le quites. ¿No hace? ¿Sí? ¿No te acuerdas? Bueno, dice, no aceptemos falsas enseñanzas sobre María, pero tampoco descubremos las muchas lecciones de su vida y carácter, cómo defendía a Jesús, cómo lo cuidaba, y la humildad, todo lo que dice María. Entonces, Dios puede usar a María para sus propósitos bíblicos. Este es el punto, no voy a empezar a leer esto. Pero mira, esto con otro término, díganse bien, porque si abrimos nuestra Biblia para examinar las cosas relacionadas a esta mujer especial, dice, halló gracia delante de Dios. Otra vez, halló gracia delante de Dios. Otro versículo, otro punto donde se toma la secta más grande del mundo, la católica. Entonces dice, Lucas 1:30 dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Se lo voy a explicar bien sencillo. Fíjense, dos conceptos, vasija y fuente. Fuente es lo que origina algo. ¿De dónde proviene algo? Una fuente, ¿sí o no? Y la vasija es la que recibe. ¿Sí? Vasija es la que recibe. Entonces, recibió gracia, como el siguiente versículo explica, porque daría Dios. ¿Por qué recibió gracia? Porque daría Dios un hijo que sería llamado Jesús Salvador, pero es necesario, esto permite distinguir recibir gracia y otorgar o repartir gracia a otros. Hay que diferenciarlo. Recuérdese que María era como una vasija, porque recibió gracia, pero no era como puente para derramar bendiciones sobre otros. ¿Cómo decía ahorita que María, Santa María, y que Mamita, te voy a decir. No es para derramar bendiciones ese texto, porque ella no es mente, es vasija. Otra vez, de memoria, María es vasija, no es su mente. Es vasija porque es vasija, porque recibió gracia de Dios, pero no debe dar gracia sobre los demás. Por eso, pues, ¿cómo le vas a decir mamita? Bueno, ya quedó este punto, porque nos haremos ese día desde la 8, que tengan el grito, ya me queda el número 3, que queda. Entonces, aquí terminamos. Dios bendiga.